Craso error. Con el nombre de Oficina Representativa de Taiwán, abrió en Lituania una alegación diplomática de Taipei, algo que ofendió al gobierno de Xi Jinping, el cual no dudó en deplorar. En un comunicado emitido hace unas horas, China rebajó sus relaciones diplomáticas con Vilna, capital lituana, al nivel de encargado de negocios en señal de protesta. También señaló que la apertura de la instancia taiwanesa socava gravemente la soberanía y la integridad territorial de China. El Ministerio de Exteriores chino urgió al país báltico, incondicional aliado de Washington, a rectificar sus errores inmediatamente, y le advirtió que no debe subestimar la determinación china de defender su soberanía. En vista de los lazos que unen a Vilna con la Casa Blanca, expertos no dudan que se trate de una idea surgida en la potencia del norte, que ya ha llevado a Lituania a apoyarle, por ejemplo, en la causa contra Bielorrusia. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Hola amigos, aquí en Prensa Alternativa seguimos creciendo, razón por la que necesitamos incorporar a nuestro equipo de trabajo a un locutor con las siguientes características. Hombre, mayor, de voz gruesa. Además, en casa debe de tener lo siguiente: computadora, micrófono y acceso a Internet. Las personas interesadas, por favor, escríbanos a prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estamos seguros que muy pronto, has de ser parte de la familia de Prensa Alternativa. Ha sido un peligroso error. Así les ha dicho el Ministerio de Exteriores chino a las autoridades de Lituania, que en una jugada inesperada permitieron abrir una oficina diplomática de Taiwán en Vilna, la capital del país. Ello ha encendido las alarmas y la ira de Pekín, que no ha dudado en responder. Esta semana, Lituania dio el visto bueno a la apertura de una embajada de facto de Taiwán en su territorio, aunque el anuncio había trascendido en agosto pasado. No obstante, con la concreción del asunto, China ha anunciado una decisión trascendental en un comunicado este domingo. El gobierno de Xi Jinping bajó al mínimo nivel las relaciones diplomáticas con el país báltico, tradicional aliado de Washington en Europa Central. En adelante, solo habrá un entendimiento en el ámbito de negocios. El embajador chino en Vilna deberá regresar a su país de inmediato. En el texto, Pekín expresa que la medida lituana socava la soberanía y la integridad territorial de China. También asegura que interfiere gravemente en los asuntos internos chinos y crea un mal precedente internacional. La Cancillería china advierte que esta actitud podría replicarse en otras naciones de Europa. Asimismo, cree que podría abrir un capítulo lamentable en las relaciones entre el gigante asiático y el viejo continente. En la opinión de China, la apertura de la llamada Oficina Representativa de Taiwán constituye un error que debe rectificarse inmediatamente. Por ello, advierte que Lituania no debe subestimar la determinación del pueblo chino para defender su soberanía. En los términos en que se abrió la oficina taiwanesa en Vilna, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de la isla, se prevé ampliar las relaciones con Europa Central y Oriental, especialmente con los países bálticos. Cabe recordar que ello también podría implicar a Estonia y Letonia. También se habla de fortalecer la cooperación y los intercambios en varios campos de los que Taiwán no ofreció detalles. Expertos, no obstante, infieren que podría tratarse de aspectos militares en el entendido de que Lituania pertenece a la OTAN y sostiene acuerdos clave con el Pentágono en lo que se refiere a cooperación armamentística. ¿A qué nivel llega tal apoyo? Por lo pronto, se sabe que un contingente de tropas de la potencia del norte se encuentra acantonada en la base militar Pavardė, en la frontera sur de Lituania con Bielorrusia. En septiembre pasado, Washington acordó con Vilna un relevo de soldados.
Aunque el hecho coincide con las crecientes tensiones con Minsk, las partes niegan que ello tenga que ver. De hecho, las autoridades lituanas han matizado que este despliegue de tropas norteamericanas había sido planificado de antemano. Recalcan que no responden a ningún hecho relacionado con la tensión social y política en Bielorrusia. Sin embargo, Lituania y la Casa Blanca se aliaron en las acusaciones contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko sobre fraude en las elecciones de agosto de 2020. Además, la principal líder de la oposición de ese país, la ex candidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya, se refugió en Vilna inmediatamente después de haber perdido los comicios. Pero, de vuelta al asunto de Taiwán, el viceministro de Exteriores lituano, Mantas Adomenas, anunció que a la apertura de la oficina taiwanesa en su país también se une la activación de una oficina representativa de Lituania en Taipei. Se espera que el hecho se concrete antes de 2022. Para la inauguración, acudirá algún alto cargo de la Cancillería lituana. En vista de ello, Pekín acusa a las autoridades lituanas de hacer caso omiso a las declaraciones chinas y de no ser conscientes de las consecuencias de su decisión. No ha sido un secreto, señala la agencia española EFE, que en los últimos años Lituania ha estrechado sus relaciones con Taiwán. Afirma la empresa informativa que en 2020 varios personajes públicos y políticos lituanos firmaron una carta abierta al presidente Gigantas Nausėda en la que le solicitaban apoyo a Taiwán. Específicamente, pedían respaldar su independencia y su admisión en instancias internacionales. En teoría, Lituania no mantiene relaciones diplomáticas con Taipei, sino con Pekín, desde 1991. Desde poco después de lograr su independencia de la Unión Soviética. Sin embargo, señalan conocedores que ya el pasado 20 de julio, Lituania decidió abrir la oficina de representación de Taiwán, en una suerte de jugada paradiplomática. Esta instancia se erige como la primera misión taiwanesa de este tipo en Europa en casi 2 décadas. Previamente, Lituania había anunciado su intención de instalar una oficina comercial en Taiwán, lo que Pekín protestó en su momento. No obstante, el gobierno de Xi llega a tolerar instancias del tipo Oficina Económica y Comercial de Taipei. Por tanto, no reaccionó diplomáticamente como en esta ocasión. A raíz de todo el embrollo, Lituania contestó a la advertencia china. Garantizó a Pekín que la apertura de la oficina de representaciones taiwanesa solo responde a intereses económicos. Por ello, lamentó la decisión del gobierno de Xi Jinping de bajar el nivel de las relaciones diplomáticas. En un comunicado asegura, Lituania reafirma que se adhiere a la política de una sola China. También aclara que la oficina taiwanesa no tiene que ver con una misión diplomática. Y expresa en tal sentido que Vilna tiene derecho a expandir los lazos económicos como lo hacen la mayoría de los demás países. Sin embargo, para Pekín queda claro que no se trata de intercambios meramente comerciales con Taipei. Por ello, su decisión de rebajar las relaciones diplomáticas con Lituania. Además, la información ya se había colado desde julio pasado. Incluso el 10 de agosto, China reaccionó llamando a consultas a su embajador en Vilna. Lituania, a su vez, respondió simétricamente. A pesar de esto, la oficina de representación de Taiwán quedó inaugurada en Vilna el día jueves 18 de noviembre. Por ello, el talante del comunicado emitido por Pekín, Lituania ha dañado la base política de una relación diplomática a nivel de embajadores. Seguidamente, la Cancillería china acotó: el gobierno chino, por la necesidad de salvaguardar su soberanía nacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, reduce sus relaciones diplomáticas con Lituania al nivel de encargado de negocios. En el texto, Pekín también subraya que Taiwán nunca será un país y agrega que los intentos de buscar apoyo extranjero para la manipulación política resultarán un callejón sin salida. Igualmente, deja ver que por la forma en que se ha manejado el asunto,
la oficina dista mucho de ser meramente comercial. Señala el medio ruso Sputnik News que en agosto China llegó a pedir a Lituania que retirara a su embajador de Pekín y amenazó con retirar a su propio enviado a la capital lituana en protesta por la decisión del Estado báltico. China subrayó nuevamente su soberanía sobre el Taipei chino, bajo la política de una sola China. Alegó entonces que todos los países del mundo reconocen esa soberanía, lo que significa que no deberían tener contacto diplomático directo con el autoproclamado gobierno de Taipei, ni con las autoridades separatistas de la isla. ¿Estará detrás la mano de Washington en la decisión asumida por Lituania? Pekín parece tener esa sospecha. Voz de la Patria Grande.